Bueno, hasta acá los informes de Daniela, y digo los porque no solo los 3 de hoy, sino los que vimos ya en nuestro programa anterior. Y vamos a cambiar totalmente de tema y movidos un poco por el calendario. De esto que vamos a hablar no es un problema de una semana, pero se acrecienta, tiene un punto rojo en el calendario en Semana de Turismo. Vamos a hablar de cacería. De la cacería, sobre todo la que se practica de manera irregular y sobre todo la que se practica de manera irresponsable y termina afectando de una manera irreversible a las especies animales autóctonas. Coendú es una ONG, Conservación de Especies Nativas de Uruguay, que viene trabajando con esto hace muchísimo tiempo. Mauricio Álvarez, coordinador de Coendú, bienvenido a Sobre Ciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Mauricio, ustedes permanentemente están llevando adelante campañas. Me viene siempre a la mente lo que más recientemente ha sido el tema de los patos, una batalla legal incluso que han dado para tratar de que se proteja a los patos que habitan este territorio, pero es un problema muy genérico, afecta prácticamente a todos los animales del territorio uruguayo. Sí, afecta no solo a los animales que tienen permitida su caza de una u otra forma, sino también en forma directa e indirecta a otro tipo de animales, ya sea fruto del cazador cuando hace uso, o sea, tú decías, irresponsable de lo que está permitido o no, y después en forma indirecta, ya sea por el impacto que genera la mera actividad de caza, ¿no? Llevándose a cabo. Si bien seguramente sería perfectible, hay un marco legal para las actividades de caza en Uruguay, cómo se puede cazar, con qué armas, y qué especies pueden cazar. Ese marco normativo debe ser insuficiente, se me ocurre, ¿no? Yo no creo que sea insuficiente. Lo que pasa en Uruguay es que no se respeta. O sea, en Uruguay estamos en un programa que habla sobre ciencia, pero en todo lo que es ambiental, lamentablemente, partimos del artículo 47 de la Constitución, que si lo leemos claramente, bueno, cuántos proyectos productivos no tendrían que estar en Uruguay. Y después, en este caso, como bien decía, los patos, se da, no solo en los patos, se da en todas las especies, que la normativa está, pero después o no se controla, por lo cual en vía de los hechos que esté o no esté es lo mismo, e incluso se está dando, en este caso, como estamos viendo quizás en las imágenes acá de fondo, yo las veo, no sé el televidente, sí, las veo. De que hay una ilegalidad mismo en la promulgación de decretos. O sea, hay decretos en Uruguay que son ilegales porque hay una ley, norma jerárquica superior, que tiene restricciones que el decreto no está cumpliendo. O sea, decretos que permiten una cosa que la ley prohíbe. Decretos que, por ejemplo, la ley 9481 vigente de caza, de fauna, tiene una prohibición general a la caza, en el artículo 3. Esa prohibición general, la ley dice que puede el Estado, con la excepción del artículo 5, puede llegar a levantarla. Y ese artículo 5, hoy, por ejemplo, como está redactado hoy con la última modificación del año pasado, dice que para vos llevar adelante, permitir la caza de determinada especie, necesitas estudios poblacionales, que avalados por el Ministerio. Bueno, no hay un estudio poblacional de ninguna de las 21 especies que se permiten. Y yendo a los patos que tú nombrabas hoy, anteriormente a esta modificación de la ley, que ahora en el propio cuerpo de la ley habla de estudios poblacionales, anteriormente no estaba en el cuerpo de la ley, pero en otro decreto vigente hablaba de informes técnicos, fundados informes técnicos. Y en el caso de los patos, desde el año 2022 hay un informe técnico que reúne estudios poblacionales que dice que por lo menos por 5 años no se debería cazar patos por la situación de los patos. Y con eso, que el Ministerio contrató, pagó y tiene en su poder del año 2022, igualmente se habilita vía decreto la caza de patos. Por eso decimos que los decretos no son legales. Claro. Ahora voy a volver porque aparte atrás de la cacería de patos hay toda una actividad económicamente rentable para quienes la ejercen, pero estamos viendo imágenes de lo que vos me decías en privado. ¿Cuáles son las especies que más se suelen cazar en esta época y no deberían cazarse, ¿no? Sí. Perdóname, imágenes que son de nuestros amigos de Uruguay Fototrampeo, que tienen esas cámaras que son maravillosas. Sí, sin duda. Bueno, las especies más cazadas y en forma ilegal es el carpincho, creo que es la estrella de lo más cazado que no se debería cazar. Después tatú, mulita, el peludo también, o sea, los armadillos más comunes que tenemos. Y también en menor medida también, bueno, fuera de temporada, porque por ejemplo, te voy a decir algo, el jabalí es cazado en su mayoría en forma ilegal. ¿Por qué? Porque si bien es una especie de caza libre, no tiene permitida la caza nocturna y el jabalí se lo caza principalmente de noche. Entonces ahí tenés una especie que
siendo permitida su caza, se la caza de un modo regular, porque lo que tiene la normativa de caza en Uruguay es que tiene un montón de restricciones generales, ¿no? Prohibido cazar de noche, con la excepción del ciervo axis, que fue la única especie que habilitó el famoso decreto 138 del 2022, que estábamos un poco hablando hace un poco. Prohibido cazar desde un vehículo, prohibido cazar en un camino vecinal, prohibido cazar con armas de fuego a un radio inferior a 3 kilómetros de un centro poblado o de una escuela rural, 500 metros en el caso de escuela, escopeta con perdigones, y obviamente respetando la propiedad privada, prohibido cazar dentro de un predio sin el permiso, ¿no? Entonces hay restricciones generales que hace que algunas especies, que quizás la especie está permitida, el modo o el momento o el arma, porque ahí, vieron, siempre hay armas, cuando surge algo hay armas no registradas, entonces hay un montón de cosas que pueden hacer ilegal el acto de cacería, independientemente que la presa cazada sea una presa permitida. Mauricio, te voy a hacer una pregunta de alguien que nunca en su vida cazó más que un resfrío. Pero ¿alguien puede, detrás de, por más mira telescópica que tenga, distinguir un ciervo axis de un guasubirá en una situación de este tipo? En un zoológico es muy fácil, pero quien está cazando... ¿Se puede garantizar esto? Garantizar, para darte esa respuesta, iría al año 2013, donde hubo 2 accidentes de caza, donde uno de ellos fue un guía que le disparó a su cliente confundiendo con un jabalí. Y esa fue la muerte, o sea que ahí te estoy respondiendo todo. Eso fue en el 2013 acá en Uruguay. Entonces, si me decís de día al aire libre, lo van a poder distinguir. Ahora, ese ejemplo creo que responde. ¿Hay conciencia entre la gente que tiene esta actividad lúdica de la caza de que puede estar haciendo un daño? Tenemos gente que en el discurso, y a veces hasta le podría llegar a creer, les gusta la cacería y eligen algunas especies y el resto como que, bueno, no me quiero meter con las exóticas. Si les creemos a ese tipo de personas, más allá que no reconocen el daño que esos hacen como cazador, entrando en un territorio donde hay, no sé, aves anidando, mamíferos con cría. Yo no, o sea, creo que si reconoces lo que tú estás preguntando, dejás de cazar. O sea, creo que en el momento que alguien reconozca eso, deja de cazar. Por eso creo que hay un querer, pero no un reconocimiento desde lo interior, ¿no? Lo cual complica todavía un poco más. A ver, uno desde un lugar podría decir, lo mejor sería abolir la práctica de la caza y bueno, y ver cómo se pueden controlar las especies que son exóticas invasoras, ¿no? De otra manera que de todos modos cazando no vamos a controlar el jabalí. No, eso está, hay hasta investigaciones científicas que dicen que el jabalí, por ejemplo, a mayor presión de caza responde aumentando su fertilidad, aumentando su... las hembras entran en celo antes, o sea, reacciona justamente opuesto, ¿no? Entonces, bueno, es complejo y creo que sí, si hay exóticas invasoras y hay que buscar una forma, creo que hay que evaluar bien cuál es la forma y poner en la balanza, cosa que nunca se hace, bueno, el método, que la famosa frase, que no sea más peor el remedio que la enfermedad. Lo voy a decir porque creo que ya lo comenté, pero lo voy a decir de nuevo porque está bueno que la gente tenga claro. Todos los animales que estamos eligiendo para ver son los que más se cazan de manera ilegal, lo que no deberían cazarse ni por accidente. Sí, vi zorro, que quizás no se lo salga a cazar, pero sí se lo caza como una forma de, bueno... Hay como una crueldad hacia el zorro, ¿no? Hay una crueldad hacia el zorro, o sea, se lo acusa, que no digo que no suceda, de dar muerte a veces a neonatos de corderos, pero bueno, creo que pasa junto con el jabalí que se le carga mucho más de lo que ellos hacen, ¿no? Y quizás la gente de campo incluso no reconoce el daño que hacen sus propios perros, que también hay estudios que lo avalan. Yo el sábado tuve 2 perros que después apareció el dueño en mi campo y esos perros muertos, había uno que realmente daba pena el estado. Entonces decís, ¿hasta dónde no hay un daño generado por perros y que se le carga luego al jabalí o al zorro? Que no digo que no generen un impacto, digo que se los carga mucho más de lo que realmente generan. Mauricio, tanto Coendú, la organización que tú integras, como otros colectivos, trabajan muy estrechamente con los investigadores, con la ciencia, y vos hablabas, por ejemplo, de la necesidad que establece el marco legal, de que haya estudios para avalar determinadas cosas. Acá hay como una unanimidad, tanto los activistas, la gente que está involucrada con la naturaleza, como los que están en la academia, coinciden en que esto sería bueno que no pasara más. ¿Por qué no damos ese paso? Bueno, creo que no es tan unánime desde el momento que el Estado no lo quiere, si no ya lo hubiese hecho. Y después tenemos obviamente un grupo
que son los cazadores, ¿no? Sí se da desde la comunidad científica, quizás lo que decíamos de la balanza, se quiere a veces combatir lo que es la exótica invasora, pero obviamente la caza deportiva no es el camino porque también reconocen que esto que estoy diciendo, ¿no? Que puede ser hasta contraproducente. Creo que acá falta de parte del Estado, volviendo a una de las preguntas iniciales que dijiste, creo que la normativa está bien, lo que falta es el control, los recursos. O sea, nosotros hemos dado charla en la Escuela Departamental de Policía de Canelones, por ejemplo, y el policía que va a ascender no sabe de las normas, o sea, sale a la calle y es una responsabilidad de él combatir un ilícito de tráfico, ya no hablemos de caza solamente, y él no sabe qué está permitido, qué no está permitido. Entonces, creo que falta quizás una policía ambiental, claro, un juzgado ambiental, o sea, dar pasos mucho más allá de lo que fue la creación de un ministerio que sin recursos en realidad como que quedó en un titular nada más. Además, muchas veces cuando vemos que un procedimiento policial dio resultados, ya encontraron los animales muertos, ¿no? Siempre. En este tema ya siempre cuando sucedió ya es tarde, ¿no? Y muchas veces en los titulares, acordemos que la caza no es tipificado penalmente. O sea, el cazador lo puedes encontrar incluso con el animal más amenazado de Uruguay y no tiene una pena carcelaria. Perdóname que te corte, me viene a la mente el episodio de los pecaríes, en Paysandú, pecaríes que habían sido criados, especie que fue reintroducida con un esfuerzo muy grande de un área protegida, privada, que los recrió y en pocos días los estaban cazando. Sí. Y poniéndolo en las redes, ¿no? Miren lo que casé. Bueno, eso pasa. Hoy en día el Estado ve en redes sociales, en grupos de WhatsApp o en las ferias un montón de ilícitos y no está actuando, como quien dice, de oficio, termina actuando siempre reactivo ante una denuncia. Y eso es lo que hay que cambiar. Creo que el Estado en materia ambiental tiene que cambiar. Lo que pasa es que ahí vuelvo a lo mismo, quizás hay cosas hasta más grosas en materia ambiental que avala el Estado y avala la sociedad con el silencio, entonces creo que es muy difícil, ¿no? Más allá del aficionado, de la persona que dice, bueno, en turismo salgo con mis amigos a cazar, a acampar y cazar, tenemos también mucho turismo internacional que viene a cazar a Uruguay. Y ahí aparece otra vez el tema de los patos, entre otros. Sin duda, el turismo cinegético, que fue el que habilitó el decreto 138 del 2022, se da básicamente en plumas, ¿no? Perdiz, patos, palomas. Viene mucho extranjero, dicen que deja mucho dinero, pero lo deja en unas estancias selectas que igual deja mucho menos dinero, yo siempre lo digo, que lo que dejaría el turismo de naturaleza. Tengo la suerte de haber conocido Torres del Paine, donde vi estancias que anteriormente cazaban y criaban ganado, hoy en día cobraban a turistas extranjeros $1000 por día, no estoy mintiendo, para ver pumas, un lugar que hasta ovejas, que vos decías, ¿cómo puede ser que tengan ovejas ahí? No, de gusto porque cuando baja el guanaco, el puma come oveja y no se me va del campo. O sea, y vos decís, creo que hay que tener un cambio en que el turismo de naturaleza es más sustentable, o es realmente sustentable, va creciendo en todo el mundo cuando el turismo cinegético va decreciendo y a la larga va a dejar más dinero. Entonces, creo que tenemos que hacer ese cambio, ¿no? O sea, la gente que tiene estancia, los gestores turísticos, el Estado, el Ministerio de Turismo, ¿no? Decir, bueno, voy a promover esto. Y como decía un guía de avistamiento de aves una vez me dijo, no, a ese lugar no voy más porque una vez fui con turistas extranjeros, escucharon un disparo, no quisieron ver más, o sea... hay que hacer un cambio. Claro, que hay gente que viaja para ver aves, no para cazarlas, ¿no? Y para hablar de algo sencillo. ¿Qué pasa con la pesca? Creo que la pesca es la caza de otro grupo de especies que siempre la tenemos como, ¿no? Sí, sí, sí. Como ahí bien. Yo lo hablaba antes de ayer con alguien, ¿no? Si el pobre pez gritara, yo no sé cuántas personas podríamos pasar al lado, ¿no? Viendo al pez así muriéndose, porque se está muriendo con un sufrimiento enorme, lo miramos y no sentimos nada, pero si generara un sonido creo que cambiaría. Creo que la pesca en estos cambios que está llevando adelante la sociedad, donde muchas cosas que toda la vida fueron, no sé, toda la vida no, que sigamos siglos para atrás se permitían, creo que la pesca en algún momento vamos a tener también que encararlo como social. Que no digo el ser humano se alimenta, dentro de los alimentos están los animales, pero creo que hay una diferencia entre la forma o la necesidad de alimentarnos y cuando lo hacemos por mero placer y generamos un sufrimiento a otro ser por mero placer, ¿no? Mauricio, la dejamos por acá por hoy, pero vuelvo al principio. O sea, hay gente que tiene el hábito, que de alguna manera encuentra un disfrute en las actividades de caza. Bueno, la precaución y apelar a la ciencia, al conocimiento, para poder mantener esto en un límite. Y me quedo con lo que decías vos hace un minuto. Tenemos todo
para un mejor turismo, para un turismo de naturaleza, para un turismo de especies, de observación, de conservación. No debería costar tanto. Sin duda, y tenemos la suerte de poder darle ese turismo con unas playas hermosas al lado, Claro. que no lo tiene todo el mundo, ¿no? De poder tener tan cerca todo acá en Uruguay, que creo que es un potencial a explotar y se está yendo por el camino contrario en eso. Mauricio Álvarez de Cabendú, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Nos vamos a la pausa con un video de divulgación científica, una serie que